Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias a la Sociedad de Fomento Fabril por esta invitación y a su presidente y también a la Asociación de Periodistas Económicos y Financieros. No es broma lo que pensaba decirle Andrés en el sentido de que este seminario debería estar dirigido a magistrados, pero tampoco es broma que 3 de los expositores seamos abogados. Eso indica que estamos en un problema bastante serio. Cuando los abogados entran a la mesa, ¿no es cierto?, es porque las cosas se están poniendo difíciles. En segundo lugar, quiero señalar que, a mi modo de ver, con todo el impacto que ha ocasionado, el fallo de la Central Castilla no es un caso aislado, ni es un caso de laboratorio. A mi modo de ver, es la expresión de un problema bastante más profundo, más complejo, relativo al entendimiento del desarrollo económico que queremos para Chile. A mi modo de ver, ha existido en los últimos años un abandono creciente, deliberado y políticamente inspirado de los principios establecidos en la Constitución de 1980, que creó un modelo económico que todos los autores han llamado orden público económico, integrado por varias garantías constitucionales y que el Estado y sus organismos, incluyendo el Poder Judicial, están obligados a respetar, al igual que la ciudadanía. La Constitución, al revés de lo que se ha querido convencernos, tiene un contenido axiológico y valórico en lo económico que se expresa, como dije, en muchas garantías constitucionales, entre ellas el derecho de propiedad, el derecho a la propiedad, la igualdad ante la ley, el derecho a no ser discriminado económicamente por el Estado en materia económica, el derecho a desarrollar actividades económicas lícitas respetando las reglas legales que las regulan, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y muy especialmente el derecho o la seguridad de que las leyes que regulan o complementan estas garantías constitucionales nunca podrán ser afectadas en su esencia. Y lo que ha ocurrido acá, en definitiva, con las distintas interpretaciones que han ido tomando fuerza en el tiempo, es que los derechos constitucionales, especialmente de carácter económico, están siendo afectados en su esencia. Frente a situaciones como la que provoca el caso de Castilla, surgen las clásicas reacciones como la que preguntaba recién Mauricio. Autoridades que se pronuncian, opiniones de destacados autores, proyectos de modificación de la ley, pero son reacciones circunstanciales que no van necesariamente a la solución del fondo de los problemas. Y puede pasar acá lo que dice el famoso ensayista norteamericano Tony Junt, que los hombres olvidan su historia antes de entenderla. Sería importante que comprendiéramos el problema que nos ocurre antes de empezar a legislar a toda carrera con las ineficiencias y problemas técnicos que eso significa. Nos han solicitado que intentemos entregar a la audiencia un diagnóstico acerca de esta suerte de cortocircuito que se nos viene. Sin embargo, yo quisiera tratar de aportar una visión que comprende dos aspectos generales del asunto y uno un poco más particular. En primer lugar, yo creo que no nos hemos dado suficiente cuenta, y por eso que este foro está, creo yo, integrado mayoritariamente por especialistas en materias eléctricas y técnicas, que en Chile existe una absoluta incoherencia, una absoluta desconexión en la regulación legal de las distintas actividades económicas. Está muy bien que esta sea eléctrica, la otra sea de celulosa, la otra puede ser de gas, etcétera. Da un poco lo mismo eso. Lo importante al final del día es que si la forma de revisar las decisiones que las autoridades técnicas toman respecto de cada una de estas actividades económicas son totalmente inconexas entre sí, se van a producir algunos efectos que son perversos. El primero de ellos es que nos llenamos de especialistas en determinadas áreas. El segundo de ellos es que se pierde de vista el derecho común. La Constitución empieza a olvidarse y el derecho civil también. Estamos preocupados nada más que de la especialización
Y lo peor de todo es que cuando existen los pronunciamientos, sea de organismos técnicos o de organismos judiciales, no se genera una jurisprudencia económica enriquecedora para los efectos de ir aprendiendo las lecciones que los problemas que estas actividades preocupan. En segundo lugar, no nos hemos dado suficiente cuenta de que en este país, a lo largo de los últimos años, se han dictado leyes completas y totalmente inconstitucionales, incontrarrestablemente inconstitucionales. Voy a poner un solo ejemplo, porque podría dar 10, digamos. Pero la ley que crea los procedimientos administrativos establece que los jefes de servicio pueden dictar en los procedimientos que inician medidas prejudiciales o precautorias para asegurar el resultado de esta acción administrativa, lo que significa, entre otras cosas, que pueden paralizar una industria. El Tribunal Constitucional, que debía haber efectuado el control de legalidad de esta ley, no conoció siquiera de la existencia de este artículo. Por tanto, todos los que están acá, que son empresarios, deben saber que bastaría la decisión de un jefe de servicio para que su industria en su momento pudiera ser para asegurar el resultado de un procedimiento administrativo y ni siquiera judicial paralizada por la decisión de ese tribunal, especie de tribunal. Y en lo más concreto, quiero decir que me resulta preocupante lo que ocurre con los recursos constitucionales destinados a proteger las actividades económicas. Acá se ha perdido el equilibrio que imaginó el constituyente para proteger el derecho de quien quiere ejercer una actividad económica, como también para proteger el derecho de quien quiere combatir el inicio o el desarrollo de esa actividad económica. Ambos derechos estaban originalmente equilibrados cuando existía y se aplicaba el recurso de amparo económico, precisamente dictado para dar protección a la garantía constitucional del derecho a desarrollar actividades económicas lícitas, respetando las normas legales que las regulan. Ese recurso de amparo económico ha ido cayendo lentamente en desuso, no obstante que durante 20 años se aplicó y en muchas oportunidades se acogió hasta que la Corte Suprema, ahora unos 10 años atrás, tomó la decisión, en primer lugar, de que no tenía facultades para adoptar medidas concretas y hoy día está diciendo que este recurso solo cabe cuando el Estado actúa como empresario. Es decir, la garantía prevista para la defensa del empresario que quiere desarrollar una actividad económica no existe. Y en cambio existe el recurso de protección, ¿no es cierto?, que permite a quien tiene interés en combatir un proyecto deducirlo, ¿no es cierto?, en la forma que estime procedente, invocando una garantía constitucional. Y este recurso de protección está, a mi modo de ver, extendido y desnaturalizado, porque siempre fue concebido como un medio ágil, expedito y eficaz para restablecer el statu quo frente a una privación, perturbación o amenaza evidente, clara e indudable de una garantía constitucional. Jamás fue concebido el recurso de protección como una segunda instancia de carácter técnico. Ahora, dicho esto, creo que es importante, aunque algo ya se ha planteado acá, que nosotros discutamos cuál es el escenario en el que se plantean o se discuten los proyectos emblemáticos, particularmente aquellos que dicen relación con el medio ambiente. Y creo que a este respecto hay que destacar 4 características importantes. La primera es que los detractores de estos proyectos suelen ser grupos organizados, que también tienen protección constitucional, porque existe derecho de asociación y derecho de expresión. Están financiados y tienen un alto poder social de convocatoria. En definitiva, están las fuerzas que tienen estas organizaciones que llegan a poner en entredicho la legitimidad de un proyecto, aunque respete las normas legales que lo regulan. El efecto que esto produce cuando la convocatoria provoca, ¿no es cierto?, el ruido tan fuerte que estos proyectos han generado, la sociedad empieza también a tomar una suerte de participación porque percibe a estos grupos como justos, interesados en el bienestar, capaces de generar transparencia en los proyectos y capaces de dar a conocer sus reales
impacto. Entonces, lo que se produce acá, quería explicarles a ustedes, no es algo nuevo. Esto viene siendo estudiado, por lo menos en Estados Unidos, desde hace más de 100 años y se llama Responsive Law. Esto significa que frente a los problemas sociales importantes o concebidos como importantes, se genera lo que se llama un derecho de respuesta. Y ese derecho de respuesta es típico de lo que también se denomina la justicia desde abajo, cuyos beneficios, ¿no es cierto?, la sociedad misma percibe como buenos. Y la verdad sea dicha, es que si uno revisa hacia atrás en el tiempo, efectivamente, muchos beneficios de los cuales hoy día goza la sociedad han provenido de esta suerte de justicia desde abajo, especialmente en materia de seguridad social, reconocimiento de los pueblos indígenas y mayor protección al medio ambiente. Por el contrario, cuando este tipo de escenarios se producen, lo que ha ocurrido en Chile generalmente es que se ha producido un verdadero desconcierto de los líderes, una incomunicación inmediata entre la autoridad, la empresa y los grupos de presión, que es lo que se denomina en economía el síndrome del erizo. Yo me acerco, ¿no es cierto?, y sufro porque voy a ser clavado por el otro, y una creciente desconfianza social frente a la autoridad y a la legalidad del proyecto. Lo que se traduce simplemente en aumento del control, aumento de la burocracia o incluso la violación de las propias reglas dadas, como fue el caso de Barrancones, ¿no es cierto?, que podría denominarse el síndrome del César. Me avisan que me quedan muy poco, pero yo creo me voy a tomar 5 minutos, ¿no es cierto?, porque quiero plantearles a ustedes que es cuando se están produciendo precisamente este tipo de escenario, cuando entra a intervenir el Poder Judicial. Y nosotros, ¿no es cierto?, estamos acá comentando, pero no estamos comentando una decisión que se vaya a tomar, sino que estamos asistiendo al velorio técnico del proyecto. Y recién ahora, ¿no es cierto?, cuando el proyecto está fenecido, cuando ya la discusión está en el ámbito político y cuando todos de corbata vamos al entierro, nos venimos a acordar el papel que tienen que jugar los jueces en circunstancias como esta, pero antes de decidir. Entonces resulta bastante injusto, a mi modo de ver, radicar solo en los tribunales las falencias que no hemos podido resolver como autoridades económicas o como empresarios. Lo que sí es claro, ¿cierto?, es que el juez no puede transformarse en regulador, ni sus sentencias pueden ser dictadas bajo influencias ideológicas. Ambos rasgos, a mi modo de ver, tienen que ser analizados porque aparecen presentes en el fallo de Castilla. El juez tampoco puede desnaturalizar el recurso de protección transformándolo en una instancia técnica. Y en esto, cuando hablamos nosotros del principio de deferencia técnico que todos los tratadistas reconocen, no significa que hay que ser educado con los técnicos, ¿no es cierto?, cuando se los está revisando judicialmente, sino que cada uno debe actuar en su correspondiente ámbito. La deferencia al técnico significa que el técnico resuelve lo técnico y el juez resuelve lo legal. Lo que no puede ocurrir es que sea una doble instancia o una mezcla de situaciones, de modo que el juez también sea o se transforme en un técnico. A mi modo de ver, es absolutamente imposible que la misma sala de la Corte Suprema se haya convertido en experta en organización industrial, ¿cierto?, en materia eléctrica en una semana y a la semana siguiente experta en organización industrial en materia de farmacia. Eso no puede ser. Para terminar, una cosa que me parece que es bastante importante. El juez, en el conocimiento de estos proyectos o juicios medioambientales, no puede desentenderse de la garantía constitucional de la igualdad ante la ley. Digo esto, ¿cierto?, porque en Europa, en Estados Unidos y en Canadá se ha presentado el problema del nacimiento y protección de los grupos privilegiados frente a la sociedad. Grupos privilegiados que se pueden ejemplificar y reconocer fácilmente, por ejemplo, en lo relativo a las etnias indígenas. Ellos, ¿no es cierto?, son privilegiados porque se les han reconocido derechos especiales
y porque de alguna forma no tienen que cumplir las obligaciones que el resto de la sociedad tiene que cumplir. Incluso las sentencias que dictan los tribunales tienden normalmente a protegerlos. Pero cuando esto se traslada a las actividades económicas y se genera la protección a grupos individuales por sobre los derechos individuales de la sociedad, el problema es muchísimo más serio porque se afecta una garantía constitucional como la igualdad ante la ley y se la afecta en su esencia. Termino, para no ser ladero, diciendo que estamos enfrentando un peligro muy serio. Se ha dicho acá que la energía tiene que planificarse y desarrollarse en un plazo relativamente largo. Si los inversionistas no están dispuestos a correrse los riesgos, la pregunta es ¿quién desarrollará estos proyectos siendo la energía absolutamente necesaria para Chile? El peligro es que el principio de subsidiariedad, en virtud del cual los particulares tienen el derecho de invertir y el Estado debe restarse a la actividad económica, puede, como consecuencia de situaciones como esta, invertirse y que nosotros veamos en lo sucesivo al Estado empresario porque no hemos sido nosotros capaces de resolver estos problemas. Lo peor que nos podría pasar, ¿no es cierto?, si no hacemos este intento en serio y luego, es que siendo nuestro país joven, ¿no es cierto?, inteligente y serio, terminemos por recordarle a nuestros hijos lo que escribió el famoso español Félix da Súa, la historia de un idiota contada por sí mismo. Muchas gracias.